Bueno, hoy empezamos una nueva serie. Diga conmigo, en el principio. ¿Ok? Y entonces esta serie la vamos a hacer por 5 semanas y usted no se las puede perder. Hoy empezamos y la enseñanza de hoy se llama Dios habló. Dios habló. Dios no solamente habló, Dios sigue hablando. La siguiente semana vamos a hablar del capítulo 2 de Génesis y vamos a hablar de que Dios crió. La tercera semana vamos a ver que Dios redimió. La cuarta semana, diga conmigo, Dios restaura. Y luego la última semana vamos a hablar de Noé y vamos a enseñarle cómo usted puede salvar a su familia, no importa qué tan difícil sea. Diga conmigo, Dios salva. Entonces, si usted trae su Biblia, abra su Biblia en el primer libro de la Biblia. Ahora, si se va a Apocalipsis, dijo el chicano, anda mal. El primer libro, este año vamos a empezar con el primer libro de la Biblia. Yo voy a leer solo 2 pasajes. Lo voy a leer en Génesis y luego voy a leer en Josué. Así usted, cuando lleguen los domingos, agarra su bosquejo, usted sabe qué voy a leer. ¿Está listo? Génesis capítulo 1, voy a orar y empezamos en esta mañana. Diga conmigo, en el principio Dios habló. Y diga conmigo, Dios, háblame. Padre, gracias por tu palabra, porque nunca vuelve a ti vacía, sino hace aquello por la cual tú lo envíes. Gracias, Señor, porque hemos podido adorarte. Y yo oro en el nombre de Jesús que tu palabra traiga orden donde hay desorden. Yo oro que tu palabra, Dios, llene donde ha habido vacío, y que tu palabra, Dios, traiga luz, Señor, donde ha habido tinieblas. Que en esta mañana aprendamos, Señor, a hablar lo que dice tu palabra, y cuando nosotros hablamos tu palabra, las cosas cambiarán, no por lo que nosotros decimos, sino por lo que tu palabra dice, porque cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Gracias porque nos vas a hablar en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Hoy yo voy a empezarle a hablar del capítulo 1 de Génesis, y yo quiero enseñarle cómo todo lo que Dios crió, todo lo que Dios crió, lo crió por lo que Él habló. Dios crió la tierra simplemente cuando habló. En otras palabras, el mundo fue creado cuando Dios habló. Yo le voy a enseñar esta mañana que no solamente Dios creó todo con su palabra, pero yo le voy a enseñar, si usted como nunca antes aprende a meditar y a hablar y a creer en la palabra de Dios, Dios cambiará las cosas como nunca antes en su vida. Este año va a ser un año más y mejor. Pero si va a ser un año más y mejor, usted y yo vamos a tener que regresar a la palabra de Dios. En su bosquejo dice la Biblia en Hebreos 11:3. Lea conmigo Hebreos 11:3. Le voy a leer una vez y luego todos lo leemos juntos. Dice: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no previno de lo que no se ve. Léalo conmigo. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no proviene de lo que se ve. Mire lo que dice aquí. Lo que está diciendo el escritor es que todo Dios lo formó con su palabra. Y lo que a usted y ahora nosotros vemos el sol. Hoy salió el sol, vemos la luna, vemos las estrellas. Todo lo que ahora usted ve no se veía, pero se empezó a ver cuando Dios habló. Y entonces usted va a aprender que antes de que usted empiece a ver, tú tienes que saber que cuando Dios habla, siempre viene lo siguiente: Dios habla y luego usted ve. Entonces, en primer lugar, ahí en su bosquejo, anótelo. Todo empezó y fue creado por Dios. Diga conmigo, todo empezó y fue creado por Dios. Entonces Moisés, que escribió este libro, dice así: Génesis capítulo 1 versículo 1 y 2 dice: Dios en el principio, o la antigua versión dice: en el principio Dios creó. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Note lo que dice esta versión. Esta versión que yo estoy leyendo dice: y la tierra era un caos total.
y la tierra estaba llena de tinieblas, cubrían el abismo. Sin embargo, aunque había un caos, aunque había tinieblas, mire lo que dice el escritor: el Espíritu de Dios se movía o iba y venía sobre la superficie de las aguas. Diga conmigo: Dios empezó y creó todo. Entonces, Dios quiere que usted entendamos, hermano, que antes de que Dios creara cualquier cosa, en el principio era Dios. Entonces, cuando el escritor plasmó, cuando el escritor escribió en el principio Dios, o sea, quiere que usted y yo entendamos que si usted y yo ponemos a Dios primero, todo el caos en su vida, todo el desorden, las tinieblas, el vacío, Dios vendrá. Si tú pones a Dios primero, Dios vendrá y hará en ti lo que tú nunca has podido ordenar. En el principio Dios creó. Dios es un Dios creador. Yo quiero decirle que Dios sigue creando. Dios no ha terminado de crear. Dios tiene el poder para crear y hacer cosas. Mire, ahorita usted y yo tenemos un reto y tenemos un problema. Quiere decir que cuando Dios va a su arsenal de milagros y dice: David, como usted se llame, Fina, Juan, María, David necesita este milagro. Yo ya he hecho en el pasado este tipo de milagros. Y si Dios en su arsenal de milagros no encuentra un milagro para enviarle a usted, ¿sabe qué Dios hace? Dios crea un milagro a favor tuyo. Si tú, alguien más ha orado por algo que tú has orado y Dios dice: bueno, en el pasado Abraham oró por esto y no podía tener hijo y le dio un hijo, y encuentro en Nueva Vida, en Galveston, una familia. Pero si Dios no encontrara un milagro para usted en su arsenal de milagros, como Dios es el creador, Dios crearía un milagro a favor de usted. Pero ¿sabe cómo Dios crea los milagros? Por su palabra. Un niño un día le preguntó a su papá que cómo era Dios, Y iban caminando y el papá le dijo al niño: ¿ves el avión? Y el avión iba, claro, volando. Dijo: sí. Y el niño dijo: pero el avión está muy lejos, porque el niño le había preguntado que cómo era Dios. Y entonces, después de que el niño vio el avión lejos y dijo que el avión estaba chiquito, el papá lo llevó a un paseo y lo llevó a un aeropuerto. Y entonces estaba muchos aviones estacionados, y el niño ahora ve los aviones de cerca. Y le pregunta el papá al niño: ¿ahora cómo ves el avión? Dijo: pues el avión se ve grande. Y el papá le dice al niño: así es Dios. Cuando tú estás lejos de Dios, lo ves chiquito. Pero cuando tú más lo conoces y cuando tú más conoces su palabra, tú encuentras que Dios ya es grande. Y es lo que Dios quiere que usted entienda: el universo es tan inmenso. Y si Dios puede con el universo, Dios puede con tu mundo y Dios puede con mi mundo. El problema es que para muchos de nosotros Dios está lejos, pero este año más y mejor vamos a conocer a Dios. Y si tú conoces a Dios más, mejor lo vas a ver, porque en el principio Dios creó todo y todavía Dios tiene el poder para crear y hacer lo que a Él le da la gana. Segunda cosa que yo quiero enseñarle, la segunda cosa que yo quiero enseñarle es lo siguiente: todo cambió cuando Dios habló. Todo cambió cuando Dios habló. Y en tu vida y en mi vida, todo cambia cuando Dios habla. Si tú no oyes a Dios, las cosas siguen de mal en peor. Pero las cosas en tu vida cambiaron. Tu vida cambió cuando escuchaste el evangelio. Dios habló que Él te amaba y tú aceptaste y escuchaste y tu vida cambió. Y ahora, cuanto más de cristiano, el problema una vez más es que no estamos oyendo a Dios, pero Dios habló y Dios sigue hablando. Diga conmigo: todo cambió cuando Dios habló. Mire, yo quiero rápido enseñarle 9 veces que Dios habló en el Génesis. 9 veces. Moisés está escribiendo, y no me voy a detener a explicarle todos los días de la creación, pero yo quiero resaltar esto.
me pudiera detener en que este día crió esto y este. No, lo que yo quiero que usted vea es que cada vez que Dios habló, luego vio. Diga conmigo, Dios habló, luego vio. Dígalo, Dios habló y luego vio. Si tú quieres ver este año como nunca antes a Dios, tú tienes que oír a Dios hablar. 9 veces, mire, Dios habló, y cada vez que Él hablaba, hacía algo. Y una vez que hablaba, dice la Biblia, Dios vio. Mire, la Biblia dice en Génesis capítulo 3, la primera vez que Dios habló. ¿Y dijo quién? Y dijo Dios que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Y mire lo que dice el versículo 4. Y Dios vio que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Cada vez que Dios habla es para bendición. Todo lo que Dios hace es bueno. La palabra de Dios es de bendición. Y lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida, diga conmigo, es bueno. En primer lugar, dijo Dios, y luego dice, y Dios vio. Versículo 6. Y dijo Dios, segunda ocasión, que existe el firmamento en medio de las aguas, y se separó. Note lo que dice, y así sucedió. Lo que Dios hablaba, así sucedía. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que estaban abajo de las aguas que estaban arriba. La tercera ocasión, versículo 9. Y dijo Dios, diga conmigo, dijo Dios. Dijo Dios, grítelo, dijo Dios, que las aguas de abajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca en seco. Y así sucedió. Y a lo seco Dios lo llamó tierra y lo conjuntó con las aguas y lo llamó mar. Y Dios vio que esto era bueno. La cuarta ocasión, y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra y que esto produzca hierba y que dé semilla y árboles que den su fruto con semilla y todo según su especie. Y así sucedió. Diga conmigo, así sucedió. Cuando Dios habla, hermano, cosas suceden. Comenzó, versículo 12, comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla y todo según su especie. Léalo. Y Dios vio que esto era bueno. La quinta ocasión, y dijo Dios que haya luces en el firmamento y separen el día y la noche y que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años. Dios hizo 2 grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Note, cada vez que Dios está hablando, mire, algo está pasando. Dios está hablando y cosas están sucediendo. Hermano, si Dios empieza a hablar a su vida este año, cosas van a empezar a suceder. Y cuando Dios habla y cosas empiecen a suceder, usted y yo como Dios vamos a ver que este año va a ser más y mejor. Versículo 17. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra, los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que esto era bueno. La sexta ocasión, y dijo Dios que rebosen los seres vivientes, los seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pulipen en las aguas y todas las aves según su especie. Léalo. Y Dios vio que esto era bueno. La séptima ocasión, versículo 24. Y dijo que produzca la tierra y seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes, reptiles según su especie. Y así sucedió. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Léalo. Y Dios vio que esto era bueno. La octava ocasión, versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, a semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo. Versículo 29, la novena ocasión. También dijo Dios,
yo les doy de la tierra todas las plantas que produzcan semilla y todos los árboles que dan su fruto con semilla, y todo esto servirá de alimento. Versículo 30. Y dio la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra y a todas las aves del cielo y todos los seres vivientes que se arrestan sobre la tierra. Dígalo. Y así sucedió. Mire lo que dice el versículo 31. Léalo. Dios vio todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Esto fue el sexto día. Dios quería enseñarnos a usted y a mí que antes de que tú veas, tú tienes que empezar a oír a Dios. Si tú oyes a Dios hablar a tu situación, tú vas a ver qué cosas suceden cuando Dios habla. Hermano, lo imposible, lo que no se veía, se empezó a ver cuando Dios habló. Y hay cosas en tu vida que hasta este año han sido imposibles. Pero si tú empiezas a oír que Dios habla a tu vida como nunca antes, tú vas a ver cosas suceder. Y cuando empiecen a suceder, como Dios, tú y yo también vamos a ver que lo que Dios hace en tu vida es bueno. Mire, capítulo 1, el versículo 2 y versículo 3. Cuando Dios habló, trajo orden. Dice que la tierra, un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, o que exista la luz, y la luz llegó a existir. La mayoría de los teólogos creen que el del versículo 1 al versículo 2 fue el periodo cuando Satanás cayó. Cuando Satanás estaba en el cielo, hubo una rebelión, bajó del cielo a la tierra, o no bajó, lo echaron del cielo a la tierra. Y cuando vino el diablo, es cuando el diablo trajo caos, cuando el diablo vino y trajo desorden, el diablo vino y trajo vacío y hubo tinieblas. Y entonces, lo que Dios, muchos creen que Dios volvió a hacer la creación, empezó de nuevo, porque el diablo trajo. Por eso, cuando tú naciste y cuando tú y yo nacimos todos en tinieblas, todos nacimos en pecado. Por eso Dios tiene que hacer una nueva creación en ti, y la nueva creación es Cristo. Por eso la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque cuando Dios crea algo nuevo, cuando Dios te hace de nuevo, hay cosas mejores, hay cosas mayores. Aleluya. Yo no sé usted, pero doy gracias a Dios que un día Dios me habló. Hermano, Dios trae orden donde hay desorden. Dios trae luz de donde ha habido tinieblas. Dios, hermano, no solamente llena lo vacío, llena todo y te llena a ti, a mí, con su Santo Espíritu. Cuando Dios habló, no solamente hizo todo, pero también trajo orden. Y si este año Dios habla a tu vida, Dios traerá orden a tu vida. Las áreas que han estado vacías, dice Dios, abre tu boca y yo la llenaré. Dios te llenará de paz, Dios te llenará de gozo. A lo mejor tú no ves el gozo ahorita, no lo sientes, no lo ves, la provisión de Dios. Pero si Dios habla, cosas van a suceder y tú vas a ver la provisión de Dios. Tú vas a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Mire qué tan poderoso es cuando Dios habla, que Dios hace esto con Adán. Mire, cuando Dios creó a Adán, en el capítulo 2, en el versículo 19, dice: entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo. Diga conmigo, Dios creó todos los animales. Diga conmigo, Dios no solamente creó todo el universo. Dígalo, Dios no solamente creó el universo, pero creó todos los animales. Nótelo bien, que en el cielo fue Dios que puso el nombre a todo. Pero en la tierra, Dios le dio al hombre el privilegio de nombrar todos los nombres a los animales. Yo no puedo nombrar cosas en el cielo porque no estoy en el cielo. Pero aquí en la tierra, la palabra de Dios se impregna en mi mente, en mi corazón. Yo puedo empezar a hablar lo que Dios dice. Y Dios, lo que tú nombres, eso será. Dice: entonces Dios el Señor formó de la tierra ave del cielo
y todo animal del campo, y las llevó al hombre. Mire, las llevó ¿para qué? Para ver qué nombre les pondría. Y el hombre les puso nombre. El hombre, Adán, le empezó a nombrar a los animales. Le puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. ¿Sabe por qué usted dice vaca? Porque Adán dijo vaca. ¿Sabe por qué usted dice gato? Porque Adán dijo gato. Dijo un amigo mío que andaba a Adán poniéndole a los nombres a todos: tú serás delfín, y tú serás tiburón, y tú serás vaca. Y de repente le dijo: ay, tú serás chihuahua. Chihuahua dijo, Chihuahua, ay, tú serás chihuahua. Andaba un perrito por ahí. Lo que Adán nombró, eso fue. Y lo que tú hables y a lo que tú le pongas nombre, eso será. Si tú dices mi matrimonio es un fracaso, tu matrimonio será un fracaso. Si tú dices Dios no está conmigo, Dios no estará contigo. Si tú dices no hallo la puerta, no hallarás la puerta. Pero si tú dices mi Dios pues suplirá todo lo que me falte. Yo no sé cuándo, yo no sé cómo, pero Dios va a suplir, Dios nos va a sanar, porque Dios nuestro es nuestro sanador. A lo que tú le llames, a lo que tú digas, eso es lo que va a hacer. Hasta el día de hoy, todo lo que tú has nombrado, eso es lo que hay en tu vida. Lo que hay en mi vida es lo que yo he nombrado, lo que yo he declarado, porque el poder de la vida y de la muerte están en el poder de la lengua. No solamente los animales, pero mire lo que dice el versículo 20: así el hombre fue poniéndoles nombres a todos los animales domésticos y a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos ayuda adecuada para el hombre. En otras palabras, Dios dijo: pobrecito, ya le puso nombre a todos, pero mira, está solito. Y dice el versículo 22: de la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual, note, el cual dijo, ¿quién? ¿Quién habló? Al principio de la creación Dios habló, pero ahora el hombre está hablando. Y dijo Adán: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y se llamará, ¿cómo se va a llamar? En algunas versiones dice varona. Yo prefiero decir mujer. Ay, qué varona. Qué diferente se oye, mujer. Use la versión que usted quiera. Lo que tú le llames a tu esposa, eso será. Lo que tú llames a tu esposo, eso será. Lo que tú digas de tus hijos, eso serán. Dios le dio al hombre el poder de llamar las cosas como son. Por eso la Biblia dice en Hebreos que Abraham a las cosas que no son le llama como si son. Porque antes de que veas, tienes que empezar a hablar. Cuando Dios habló, cosas sucedieron. Y aunque no se veían, tarde o temprano, dice la Biblia, y Dios vio. Y a lo mejor tú no has visto a tu hijo regresar, pero si tú hablas, tarde o temprano va a suceder. Y tú vas a ver que lo que tú hablas, Dios lo hará. Todo cambió cuando Dios habló. Y en Nueva Vida, y en su vida, y en nuestra vida, todo cambia cuando Dios habla. Si este año vamos a ir de más y mejor, tenemos que empezar el año desde el principio, entendiendo que Dios, si hermano, Dios no está lejos, Dios está cerca. Pero Él dice: si tú te acercas a mí, yo me acercaré a ti. Si tú te acercas a Dios, conoces a Dios más, vas a ver mejor la bendición de Dios. Si tú te acercas más a Dios, mejor lo vas a escuchar. Si tú lees más la Biblia, vas a entender a Dios mejor y vas a ver que Dios cambia todo cuando Él habla. No solamente
solamente vengas el domingo solamente para cantar y que el pastor te haga reír. Viene porque vienes a escuchar que Dios te va a hablar. Porque si Dios te habla, va a haber orden. Si Dios te habla, tu vida se va a llenar. Donde ha habido tinieblas va a haber luz. Cosas van a suceder y tú vas a empezar a ver que cuando Dios habla, todas las cosas cambian. Si lo crees, di amén. Si tú quieres, si necesitas que Dios cambie cosas en tu vida, dile a Dios: Dios, cambia todo, trae orden, trae luz, llénanos en este año. Aleluya. Diga conmigo: todo cambió. Todo cambió cuando Dios habló. Ahora yo voy terminando. Las cosas cambian cuando tú hablas la palabra de Dios. Las cosas cambian cuando tú aprendes a hablar la palabra de Dios. Déjeme ir aterrizando. Dice Josué capítulo 1 versículo 8. Lo llevo a José para que usted vea cómo es que sucede esto. Diga conmigo: en el principio Dios habló. Josué capítulo 1 versículo 8 dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, nótelo, Dios le dijo ¿a quién? ¿Quién habló, hermano? ¿Quién habló? ¿Y quién escuchó? ¿Quién te está hablando a ti este día? ¿Y quién está escuchando? Porque si Dios te habla y tú escuchas, las cosas cambiarán en tu vida. Pero no basta con escuchar. Acuérdate que tu cambio viene cuando tú escuchas y tú aprendes a hablar. Las cosas cambian cuando tú hablas la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo debieran prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, israelitas. Hermano, prepárese, porque este año va a ser un año de más y mejor. Escúchalo, yo no sé si tú estás oyendo a Dios. Dios dice: prepárate, porque estás por cruzar al otro lado, a la tierra de más y mejor. Versículo 3: tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, desde el gran río Éufrates, territorio de los Eteos, desde el mar Mediterráneo se encuentra hasta el oeste. Durante todos los días de tu vida, miren la palabra de Dios, durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Tú debes de saber que Dios no solamente estuvo con Moisés y no solamente estuvo con Josué. Si Dios está con nosotros y Dios empieza a hablar y tú y yo empezamos a hablar la palabra de Dios y crees las promesas de Dios, las cosas también cambiarán cuando tú hablas la palabra de Dios. Así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar. Sé fuerte y sé valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a tus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor. Este año, hermano, tenemos que tener mucho valor y firmeza para obedecer la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, no te apartes, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita, dice esta versión, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche, y así vas a cumplir con cuidado todo lo que en él está escrito, y así prosperarás y tendrás éxito. Yo sé que usted ha escuchado este versículo, pero la verdad, note ahora cómo Josué lo aplica, porque de nada sirve que tú escuches a Dios y no hagas nada. Las cosas cambian cuando tú hablas, recitas, cuando tú meditas y cuando tú cumples lo que dice Dios. Capítulo 6. Ahora vamos a donde se enfrenta al muro de Jericó. Y dice esta versión: las puertas de Jericó estaban bien aseguradas. Otra versión dice bien cerradas. O sea, era, diga conmigo, imposible
Vamos, dígalo. Le estoy diciendo que tenga que hablar y no lo quiere decir. Dígalo, era imposible. Hay cosas en tu vida que han sido imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Hay cosas en mi vida que han sido imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. No le hace que tan cerrado está el corazón de tu hijo. Para Dios no hay nada imposible. No le hace que tan cerrado está el caso legal tuyo. Para Dios no hay nada imposible. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas o bien cerradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o nadie podía entrar. Y el Señor le dijo a Josué: las cosas cambian cuando Dios habla. Las cosas cambian cuando Dios habla. Y las cosas cambian cuando tú empiezas a hablar lo que Dios dijo que él iba a hacer. Dios le dijo a Josué: yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, y así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. Y al 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes toquen las trompetas. Cuando todos escuchen, cuando todos en Nueva Vida empiecen a escuchar lo que Dios dice. Aleluya. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo debiera gritar a una voz. Deben de gritar a voz en cuello, todos juntos. Y entonces, cuando el pueblo grite, los muros de la ciudad se derribarán y cada uno entrará sin impedimento. Este año, las cosas que han sido impedimentos para ti, Dios las va a derribar en el nombre de Jesús. Pero mire, Dios está hablando. Pero note, ahora Josué empieza a hablar. Porque no es basta con tú escuchar a Dios, que Dios te hable. Tú tienes que hablar lo que dice Dios. Versículo 6. Una vez que Dios le habla a Josué, Josué junto al pueblo y dice: Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: carguen el arca del pacto. Todo lo que Dios le había dicho, ahora él lo empieza a declarar. Carguen el arca del pacto del Señor, y que 7 de ustedes lleven las trompetas y marchen frente a ella. Y dijo al pueblo, note, ¿quién lo dijo? Ya no era Dios, era Josué. Entonces Dios te está hablando aquí, pero saliendo de aquí tú tienes que salir a hablar. Y dijo Josué al pueblo: adelante, adelante. Lo que Dios dijo que él iba a hacer, lo vamos a ver. Porque antes de que lo veas, Dios tiene que hablar. Y una vez que Dios lo declara, y una vez que lo ve, prepárate, porque lo vas a ver. Por eso Josué ya se levantó. ¡Adelante! Marchen alrededor de la ciudad. Pero los hombres armados deben de marchar enfrente del arca del Señor. Si algo necesitamos este año, no solamente la palabra de Dios, pero la palabra de Dios siempre va a venir acompañada con la presencia de Dios. Por eso el arca tenía que ir por delante, porque si Dios está en el principio, si va Dios por delante, hermano, Dios va a venir por detrás, Dios nos va a proteger. Las cosas cambian cuando Dios habla, las cosas suceden cuando empieza Dios a hablar. Y cuando tú empiezas a hablar lo que Dios dijo, tarde o temprano tú vas a ver lo que Dios dijo que ibas a ver. Aleluya. Preguntaría en este día: ¿habrá alguien que Dios te ha hablado, que te ha dado Dios una promesa? Dios dice: adelante, este es el año de más y mejor. Aleluya, aleluya. Oh, déjeme terminar. Wow. El versículo 15. Y al 7º día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal como lo habían hecho los días anteriores. Muchos de ustedes anteriormente lo han hecho lo mismo, pero este año va a ser más y mejor. Solo que en este día van a repetir la marcha 7 veces. El versículo 16. Y a la 7ª vuelta, los sacerdotes tocarán la trompeta. Y Josué le dijo al ejército: esta mañana no está delante de ustedes, está Josué. Esta mañana no está delante de ustedes, Josué. Esta mañana está delante de ustedes David, su pastor.
Y yo le digo que yo oí a Dios hablarme que este año va a ser un año de más y mejor. Adelante, adelante. Estamos por ver lo que por años le hemos creído a Dios y no hemos visto. Por años yo he declarado que serían 1100, 200 o más, y mis ojos lo verán. Por años he declarado que vendría un avivamiento de la gloria de Dios, donde había prodigios y milagros. Mis ojos lo verán. Por años he declarado que de nuestros hijos Dios levantaría pastores. Mis ojos verán a pastores. Por años he declarado que habría misioneros, que habría doctores, que habría salmistas. Mis ojos lo verán. Por años he declarado que lo mejor aún está por venir. Solo sigo declarando: lo mejor ya empieza en este año. Wow. Y Josué le dijo al ejército: empiecen a gritar. Hey. Empiecen a gritar. Ahora no eran como ustedes, que algunos gritaron. La Biblia dice que todos gritaron. No era como algunos de ustedes que están parados y otros están sentados. Todos iban de pie, todos. Porque cuando nos alineemos, cuando todos conjuntos declaremos: aleluya, la gloria postrera será mayor que la primera. No cuando un supervisor, no cuando un padre. Todos le creamos, traigamos la presencia. Dios hablará, porque cuando Dios habla, todas las cosas cambian. Lo imposible se hizo posible. Los impedimentos derrumbaron. Aquella muralla impenetrable. El grito del pueblo, porque era la voz de Dios que había hablado. Era Dios el que había prometido. Y Josué lo creyó, y Josué lo declaró, y el pueblo lo creyó. Este año será un año de más y mejor. Aleluya. Tú tienes que oír a Dios hablarte en este año. Y no basta con oír, tú vas a tener que declarar. Porque cuando tú oyes a Dios y tú lo declaras, no es que yo declare esto: allí va a aparecer un avión, allí va a estar un avión, allí va a estar. Hermano, no va a aparecer ningún avión, porque a mí Dios no me prometió ningún avión. Pero a mí Dios me prometió 1100, 200 o más. Para otro pastor ese número no tiene nada de significado, pero para mí ese número tiene significado. Porque cuando yo estaba desanimado, cuando yo estaba por tirar la toalla, Dios me habló. Dios me habló. Y me dijo que lo único que cambiaría a esta iglesia sería la oración y los grupos de vida con las células. ¿Sabe por qué estamos instando que venga a orar? Porque si tú vienes a orar, que has estado viendo a Dios de lejos, ahora lo verás a Dios de cerca. Y cuando tú oigas a Dios hablar, las cosas temblarán, los muros se derribarán. Te creo. Oh my God. ¿Por qué cree que le estamos instando que ayune? Te vas a acercar a Dios. ¿Por qué cree que le estoy animando que lea más la Biblia? Porque vas a empezar a oír a Dios. Cuando Dios habla, trae orden. Donde ha habido caos, donde ha habido tinieblas,
Dios lo cambiará. Pero antes de que tú lo veas, tienes que oír. Y antes de que lo veas, tienes que hablar. La mayoría de ustedes conoce al pastor Fabricio. La mayoría de ustedes conoce. Hermano Fabricio tiene 2 hijas. Y en el medio tiene un muchacho, Andrés, 16 años de edad. Andrés es portero para uno de los mejores clubes de su edad en Guatemala. Y hace algunos meses atrás, jugando a la portería, se cayó y casi se fracturó, se quebró el codo allí en Guatemala. Lo llevaron al hospital, lo tuvieron que enyesar. Por un mes Andrés trajo su brazo así, porque el doctor le dijo que si no lo enyesaba y se lo colocaba, al mes que le quitaron el yeso, el brazo se le quedó así. El brazo derecho no lo puede usar para comer. Dice Andrés, me lo platicó, que no podía echarse jabón. Era imposible mover el brazo. Le quitan el yeso al mes, va a terapia 2 meses, y en 2 meses ningún cambio, ninguna mejora. Y en la iglesia se juntó con 2 muchachos, y los muchachos le empezaron a enseñar cómo a meditar y cómo hablar la palabra de Dios. Cómo agarrar un versículo y masticarlo y digerirlo hasta que ese versículo se convierte rema en ti. Esa promesa tú la crees y tú la crees. Y Andrés, después de 3 meses, 1 mes con yeso, 2 meses con terapia y nada, empezó a agarrar un versículo: por tus llagas no os voy a hacer, ya fui curado. Y luego agarró otro versículo y lo empezó a declarar, y lo empezó a declarar, y lo empezó a meditar. Si el espíritu de aquel que mora en vosotros, el que levantó a Cristo, mora en vosotros, vivificará. Una versión dice vivificará vuestros cuerpos mortales. La versión que él encontró era vivificará vuestros huesos. El problema era que después del mes el músculo se le había juntado al hueso, y si Dios no hacía un milagro lo iban a tener que operar por 1 semana. Y si el espíritu que vive en mí, que levantó a Cristo de los muertos, Dios, tú vivificarás mis huesos. Lo que en 3 meses la medicina y el doctor no pudo hacer, con 1 semana de declarar lo que dice Dios, en 1 semana empezó a levantar su mano, empezó a comer, empezó 1 semana el brazo. Y luego lo más tremendo, que a las 2 semanas su hermanita se cayó en la escuela, no se fracturó, pero el mismo brazo llegó con una venda y llegó llorando, y estaba llorando la niña. Dice el pastor Fabricio que su hijo se la llevó al cuarto y le dijo: Anibón, escúchame, Dios me sanó a mí, mira cómo Dios me sanó a mí, vamos a declarar. Y empezó a declarar, hermano, en menos de media hora bajó la niña y le dijo a la mamá, le dijo al hermano Fabricio: mira mami, ya no tengo dolor, ya no, porque lo que Dios hizo en él lo usó para bendecir a otro. Lo que Dios va a hacer en ti, Dios te va a dar la fe para desatar en el nombre de Jesús. Aleluya. En tus hijos que no han podido mover, que no han podido avanzar este año, lo que tú declares, lo que tú nombres, eso es lo que será. Pregunto, ¿hay alguien en esta mañana que Dios te ha hablado, que en esta mañana tú vas a creer que Dios va a hacer lo imposible? Vamos, yo te voy a dar 3 segundos, y cuando diga 3 tú vas a gritar, vas a hablar y vas a creerle a Dios. 1, 2, 3. Así tan chiquito estará su muro, así tan chiquito estará lo imposible. Pero si tú crees que en este año va a ser un año más y mejor, corre al altar, corre al altar, corre al altar y empieza a declarar. Vamos, corre al altar y empieza a declarar: Padre, en el nombre de Jesús, tu presencia, vamos.